Hola a todos nuevamente, bienvenidos otra vez a Compartiendo Papers. Y hoy tengo ganas de hablar de un tema que a mí me interesa mucho, capaz a alguno también, y creo que es sumamente interesante conocer la historia de nuestra disciplina de la psicología, porque si bien muchos podemos considerar o pueden considerar que no es importante, no es relevante para la práctica profesional. Pueden tener razón también, pero también saber de la historia de la psicología nos permite entender cómo es que llegó a conformarse como es, cómo es que surgió, qué ideas había en el ambiente cuando surgió cada una de las teorías psicológicas. Y también es interesante porque la historia de la psicología a muchos les parece aburrida en la carrera también, y a mí me encantó, tuve muy buenos profesores, le tengo que admitir, y muchas muy buenas influencias de esos mismos docentes que cada vez que yo tenía una duda o quería consultar un poco más, me ofrecían bibliografía mismo en la clase, les pedía algo, me contestaban. Muy buenos docentes que hicieron que me apasione por la psicología, por la historia de la psicología. También, considerando que es una materia que se suele dar en el primer año de la carrera, muchas cosas uno las olvida y nunca está de más repasarlas. Pero hoy quiero hablar de el nacimiento de la psicología como ciencia autónoma. Sí, como ciencia autónoma, porque tenemos que tener en cuenta que muchas personas se considera que la psicología nace como una disciplina autónoma con Wundt en Alemania, con los laboratorios de psicología experimental que él había armado, pero si nosotros vamos a hacer una revisión crítica de la historia, nos vamos a dar cuenta que Wundt no creó a la psicología como una disciplina autónoma. Y hay un artículo, un trabajo muy interesante de un historiador brasilero llamado Araujo, que después voy a decir bien el nombre del artículo porque ahora no lo recuerdo, pero que trata sobre las teorías de Wundt y cómo se formó, que es el que yo voy a estar, uno de los artículos que voy a estar referenciando acá. Sino que cuando hacemos esta revisión crítica y lo que nos va a plantear Araujo es que Wundt no tenía la intención de separar a la psicología de la filosofía, porque la psicología y la filosofía eran dos disciplinas que iban en conjuntamente, sino que Wundt utilizaba la psicología, utilizaba lo experimental de esta para encontrar un apoyo empírico para su sistema filosófico, que se denominaba SUM. ¿Por qué? Porque se llama Sistema Metafísico Universal. Entonces, simplemente lo que Wundt quería hacer con la experimentación era poder encontrar un apoyo empírico para que su sistema filosófico fuera superior al de los otros filósofos. También tenemos que tener en cuenta que en Alemania el desarrollo de la psicología científica fue mucho más lento que en Estados Unidos, porque es en Estados Unidos donde la psicología nace como una verdadera ciencia autónoma en sus dos vertientes, investigación básica y como ciencia aplicada. Pero esto que yo estoy diciendo no quiere decir que Wundt no tuvo una importancia en la psicología, que no aportó nada, no, no. Wundt sí fue un personaje importante, creó los laboratorios, mucha gente de renombre de la psicología de aquellas épocas fue a estudiar con Wundt, sino que acá estamos delimitando una cuestión histórica que es dónde nace la psicología como ciencia autónoma y disciplina aplicada. Y esto lo que nos va a decir otro autor, Kurt Danziger, investigador de la historia de la psicología, muy referenciado y muy conocido, es que la psicología nace en Estados Unidos. ¿Y por qué nace en Estados Unidos? Porque es en este país donde empiezan a surgir las primeras carreras de psicología como una carrera universitaria, que comienzan a proliferar los primeros graduados de psicología con un título único. No era como con Wundt, que Wundt en realidad era una profesión híbrida, era una hibridación del rol, porque en realidad Wundt era filósofo y tenía una profesión más, entonces era dos títulos a la vez, era híbrido. A su vez, estas camadas que iban apareciendo en Estados Unidos, recibiéndose de las universidades como psicólogos, se autoproclamaban y se reclamaban como independientes y que podían hacer contribuciones útiles a la sociedad, que servían, que no era solo un título que se dedicaba a una parte experimental, no, sino que estos psicólogos
van a entrar ahí. Y uno de estos autores de renombre que se proclamaban de esta manera y que muchos conocen, porque si no me equivoco, es el autor más citado en la historia de la psicología, por lo menos uno de sus libros, que es William James, su libro Principios de Psicología. Y este grupo al que pertenecía William James era conocido como los funcionalistas, ¿no? Todo lo que los funcionistas aplicaban y demás. Hay una frase que decía un profesor de la facultad acá de Mar del Plata, muy conocido, que falleció hace muchos años, que era que el funcionalismo murió de éxito. Tuvo tanto éxito el funcionalismo que llegó un momento que dejó de existir el funcionalismo, pero no por su falta de eficacia o efectividad en sus investigaciones, sino porque tuvo mucho éxito. Entonces se dice que murió de éxito, no como el estructuralismo que profesaban la corriente contraria sobre la función de la mente y cómo ésta estaba estructurada. También tenemos que plantear cuando consideramos em, que la psicología nace en Estados Unidos, tiene que ver con estas cuestiones de que también, aparte de que la psicología nace ahí por las universidades, me trabé un poco, perdón, es que también se funda la APA, la Asociación de Psicólogos Americanos. Aparecen los primeros journals específicos de la disciplina. Para tirarles un dato, el primer journal de psicología clínica aparece en 1907 con Whitmer. El journal de Applied Psychology aparece en 1917, si no me equivoco era la fecha. Entonces, todo esto aparece en Estados Unidos. También aparece la publicación de obras fundamentales de psicología, que ahora consideramos clásicos o históricas, la proliferización de laboratorios, la institucionalización de la psicología en cátedras, cursos y eventualmente en programas de posgrado. Y también tener en cuenta que los programas que se dictaban en los cursos y universidades no compartían el mismo formato y temática que en otros lados. Y esto abrió un nuevo tema de discusión y es el debate en la psicología moderna, que lo vamos a dejar para otro momento, y es sobre el tema de la formación del psicólogo clínico. Hace poco, para mi tesis que estoy haciendo en estos momentos, tuve que leer un artículo sobre cómo era, una tesis doctoral sobre cómo era la formación del psicólogo antes de 1949, del psicólogo clínico, y ahí se hace todo un recorrido histórico sobre cómo es que empiezan a proliferar las primeras formaciones del psicólogo, cómo se formaron las primeras cuadrillas disciplinares, currículas, ya sea tanto de psicología, eh, programas de posgrado en realidad para la psicología clínica, y cómo se fue derivando en programas de formación de grado, también lo pueden encontrar como undergraduate, que es lo que prolifera en Estados Unidos y lo hace desarrollarse como esta disciplina científica. Entonces, el error más importante que podemos desmitificar, por así decirlo, es que la psicología nace como una disciplina autónoma, como una ciencia autónoma, mejor dicho, es en Estados Unidos por todas estas cuestiones. Si les interesa, yo les recomiendo que lean el artículo que voy a dejar en la descripción del episodio de Kurt Danziger sobre cómo es que nace la psicología, los motivos que da. Y es más, hay una buena noticia para la gente que no habla inglés. El artículo fue traducido por Hugo Kaplenbach hace unos años ya, entonces se encuentra disponible en español, o si lo quieren me lo pueden pedir tanto en la cuenta de Instagram, que es compartiendo.papers.psicología, o en la otra cuenta, que es recomendaciones con Fran, que ahí comento libros en general. eh, Me lo dicen y yo se los mando sin ningún problema. Bueno, espero que les haya gustado.